Hola, hola, shalom a cada uno de ustedes, que la bendición del Eterno sea sobre sus vidas, sobre sus hogares en este día. Y estamos transcurriendo, ¿no?, los días de la fiesta de Hanukkah, estos 8 días de encendidos de velas, donde recordamos esa victoria, porque esta fiesta nos habla de una victoria sobre el enemigo, como esta familia, ¿no?, de sacerdotes pudieron ir y tener victoria sobre el imperio griego, que era bastante grande, bastante poderoso, donde estaban en ese tiempo prohibiendo todo lo que tenga que ver con el culto, los servicios a el Eterno, y querían eliminar del país, de la nación, todo lo que tenga que ver con una relación con el Dios de Israel, sus misbot, sus mandamientos. Y Dios despierta el corazón de estos sacerdotes, los macabeos, que se levantan para ir a pelear, y Dios les da la victoria. Y conocemos la historia como el aceite que había en el templo, luego de que ellos vuelven a tomar posesión del templo que había sido profanado, contaminado por este rey Antíoco Epifanes, que es un símbolo, ¿no?, de la maldad y de lo que el diablo siempre quiere hacer: que no guardemos los mandamientos del Eterno, que nosotros nos mezclemos con los pensamientos de este mundo y tengamos a Dios lo más lejos que podamos. Pero allí Dios le da la victoria. El aceite que había en la menorá era para un solo día, y mientras se preparaba el nuevo aceite, Dios hizo ese milagro que por 8 días duró el aceite. Y el número 8 nos lleva a reflexionar un poco acerca del reino de Dios. Recuerden que Pesaj son 8 días, si bien está la fiesta de Pesaj, donde se sacrificaba el cordero y se comió el cordero. Luego tenemos los 7 días de los panes sin levadura, sumando 8, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos también es por 8 días, son 7 días más el último día, ¿no?, que celebramos 8 días teniendo relación con el reino. Siempre se espera el reino de Dios establecerse en Israelis, en particular en Jerusalén, y se espera tener el tercer templo en este tiempo. Y en toda la historia de Israel, y como vamos a leer, se esperaba el reino de Dios. Y el reino de Dios no podemos entrar con este cuerpo de carne, ¿no?, que sabemos que el pecado en Adán y Eva fuimos apartados de la imagen de Dios y no podíamos habitar o estar con Dios a causa de la transgresión de nuestras vidas. Entonces, este cuerpo de carne nos inclina siempre y nos lleva siempre a alejarnos de Dios, transgredir los mandamientos de Dios y alejarnos de la luz. Amamos más las tinieblas que la luz. Y recuerden que en el 8º día es la circuncisión, el 8º día donde se quita el prepucio de todo varón, hablando de quitar, ¿no?, esa simbología que Dios siempre dejó establecido en el pueblo de Israel, de dejar la carne, de sacar la carne, como una simbología de poder eliminar la carne y darle lugar a un pacto con Dios, una identidad con Dios. Por eso debían y se debe circuncidar a todo israelita en el 8º día, porque el 8º día
tiene relación con el establecimiento del reino. Y Hanukkah exactamente son 8 días, no por casualidad. Si bien esta festividad no está en la Torá, no fue establecida por Dios que se celebre, pero sí Dios hizo algo allí, dio una victoria, dando a entender al pueblo de Israel que solamente con Él podemos lograr ¿qué cosa? Que el templo, que el servicio a Dios, que la relación con Dios se mantenga vigente, viva y practicando los mandamientos, porque las misbod, los mandamientos, la Torá, nos llevan, nos muestran la justicia de Dios y un poco el estándar de vida que debemos llevar. Y como les dije al principio, este cuerpo de carne, este cuerpo que está contaminado, siempre nos inclina, siempre nos mueve, siempre nos motiva a alejarnos de Dios. Si no, mire su vida, que es más fácil amar a Dios, estar con Él, hacer tefilot o hacer su vida, su deseo, su anhelo. Siempre usted va a inclinarse a hacer lo que a usted le dice su corazón, o inclinarse, y entonces todos nos dicen, uy, que cuesta, uy, que esto es pesado, no lo podemos hacer. Pero allí Dios da la victoria a los macabeos, pueden limpiar el templo y allí se dedica nuevamente, se rededica, y eso es la palabra Hanukkah, dedicación, la fiesta de la dedicación del templo. Una vez más el templo vuelve en manos del sacerdocio para ofrecer a Dios los sacrificios, las oraciones y los cantos y las alabanzas, y el pueblo podía volver al servicio al Eterno. Pero esto dando a entender, porque tenemos que mirarlo como símbolo, como señales de lo que iba a hacer Dios, porque Él había prometido que iba a redimir, que iba a limpiar, que iba a santificar, que Él iba a salvar al pueblo de Israel de sus pecados, y no me acordaré más de sus pecados. Esa es la finalidad, porque no podemos entrar al reino de Dios, a un reino de pacto y a una vida eterna, porque Dios es vida, Él no muere, en Él no hay muerte, sino que el pecado nos lleva a la muerte. Como Él es vida, y cuando entramos en su pacto y Dios muestra su salvación y creemos a su salvación, entonces ahí tenemos vida eterna, porque Él toma nuestros cuerpos que eran de carne, que eran de pecado, lo limpia, lo santifica y nos hace su templo, su morada. Por eso que Hanukkah tiene mucha importancia, que nosotros podamos celebrarlo con el entendimiento, porque nos habla del reino de Dios. Y Yeshua también le dio la importancia, a pesar de que no estaba en la Torá. Él iba a Jerusalén en Hanukkah, como iba también en Pesach, y como también iba en Shavuot y también en Sukkot. Él estaba allí en Jerusalén, dando a entender la importancia que tiene cada festividad, porque cada festividad que Dios dio habla de su reino, habla de su redención, habla de su restauración, habla de su perdón. Y quiero leerles en Juan, el capítulo 10, versos 22 al 26, dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah, y era invierno. Y Yeshua andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar, según los eruditos hebreos, que era como una sala donde Salomón adoraba a Dios dentro del templo. No era en sí el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote y luego el sumo sacerdote
podían entrar para oficiar los servicios al Eterno, sino que había cerca del lugar santísimo un espacio, una habitación que se llama el pórtico, aquí traducido como el pórtico de Salomón. Allí estaba Yeshua, que se paseaba, iba y venía, como queriendo llamar la atención. Y es allí donde el verso 24 dice: y le rodearon los judíos, que no eran los judíos solamente común y corriente, eran los líderes de Judá, aquellos que eran autoridad en el territorio de Judá, eran como gobernantes, gente importante de Israel, que lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo no nos vas a liberar el alma de esto que estamos viviendo? Que era: si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente, dinos que eres el Mashiach, porque ellos entendían en esta festividad de que el Mashiach se manifestaría en el 8º día de Hanukkah, porque siempre el pueblo de Israel está esperando la manifestación del Mashiach. Y la respuesta de Yeshua le dice: se los he dicho que soy el Mashiach, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como yo les he dicho. Y aquí deja en claro Yeshua que él es el Mashiach, pero también deja en claro que él es el Hijo de Dios en su divinidad, o sea, Immanuel, Dios con nosotros. Por eso que si seguimos leyendo más adelante, tomaron piedras para apedrearlo por la blasfemia, porque dice: tú siendo hombre te haces Dios. Porque él declaró que era el Mashiach y declaró que era Immanuel, Dios con nosotros. Dios mismo estaba allí presente, pero él le dice: ustedes no creen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere creer por más que vea señales, porque amamos más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, alumbró a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hanukkah nos habla de que Dios es luz, de que Dios no va a apagar su luz, pero también nos habla de una victoria frente al enemigo, que Dios ha vencido ya, y Yeshua deja en claro también que no podemos entrar al reino de Dios con este cuerpo de pecado. No hay pecado en el reino de Dios, no hay oscuridad, no hay tinieblas, porque Él es luz. Por eso que la Escritura dice que Él es Kadosh. Nadie verá a Dios y pueda mantenerse vivo, porque Él es Kadosh, santo, 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 apartado del mal. O sea, en Él no hay maldad, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Él es luz, y para entrar a su reino Él dejó establecido que nosotros también deberíamos ser así. Pero Adán transgredió y Dios hizo este plan para que hoy podamos ser reconciliados con Él, revestidos, ¿no?, limpiados por esa sangre que Él derramó en Pesaj, y podamos entrar libremente al trono del Eterno con nuestro corazón, con nuestras vidas, porque dice: yo no me acordaré más de sus pecados. Esa es la promesa mesiánica. Y Yeshua dice que hay que creer, o sea,
no se trata solamente de hacer algo, sino de creer quién es Él. Y como aquí ellos estaban ya cansados de verlo, porque no querían que Él sea el Mashiach, porque no estaba al estándar de sus vidas, y también hay que entender de que ellos tenían poder y autoridad en Israel, ayudados también por el Imperio Romano. Entonces, cuando en nuestro corazón hay oscuridad y hay soberbia y hay altivez y hay orgullo y nos amamos a nosotros más que a Adonai, más que a su palabra, y no queremos nosotros guardar su palabra, ni queremos nada con Dios, solamente hacemos una apariencia de piedad, no vamos a creer. Pero aquellos corazones que buscan de Dios, que necesitan, que se ven que necesitan, que reconocen su error, que se han equivocado, necesitamos de su luz, yo necesito de su sabiduría, necesito de su vida, que Él transforme este cuerpo de carne, yo entrar en ese pacto, voy a creer en Él, en su perdón, y tendré una vida de victoria, porque Él ha vencido a Satanás y ha vencido al pecado para que ya no nos gobierne, sino que ahora nosotros podamos ser gobernados, guiados por el gran pastor, por el gran sumo sacerdote, Yeshua, nuestro Dios, Eloheinu, nuestro Redentor y Salvador, Yeshua Teinu. Y Él nos guiará siempre a toda la verdad. Y este templo que estaba profanado por el pecado, por la maldad, por la idolatría, por la oscuridad, Dios dejó que la luz de Él, de su palabra, de su Mashiach, alumbre y pueda durar esa luz mientras este cuerpo, este templo se va renovando, se va limpiando hasta que venga su reino, se establezca su reino y tengamos un nuevo templo, un nuevo cuerpo que puede vivir eternamente. Se manifestará al fin la vida de Dios en nosotros, que es vida eterna, que nunca, nunca, nunca terminará. Que Adonai les bendiga, les dé luz, pueda brillar su rostro sobre cada uno de ustedes y puedan conocerle, puedan entender y puedan creer a su gran salvación para cada uno de ustedes y disfruten de esa presencia maravillosa viviendo en su luz. Shabbat Shalom.